¿Cómo podemos vivir una vida en completa santidad como lo que Dios quiere de nosotros? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Saludos a todos queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y continuamos ahora con este curso que estamos siguiendo de la Epístola a los Romanos, donde hacemos un estudio versículo tras versículo de esta epístola. Quiero comentarles que el libro en el que está basado este curso, Romanos verso por verso, ya está disponible en la plataforma de Amazon, tanto en la versión impresa como en la versión digital. Entonces, si ustedes quieren apoyarme, pueden adquirir este libro en Amazon. Bien, ahora hemos llegado ya al capítulo número 8 de Romanos. En el capítulo 7, el apóstol Pablo nos dejó claro que la ley no va a producir nunca santificación en la vida de los cristianos. Y en el capítulo 8 que vamos a estudiar hoy, lo que Pablo se esfuerza por mostrarnos es que solamente por el Espíritu de Dios, no por la ley, sino por el Espíritu de Dios, que los seres humanos podemos ser santificados. Vamos a leer todo el texto que se encuentra en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En esta porción de las Escrituras, nos encontramos con una mención muy amplia a dos términos. Lo que se ve aquí es el juego entre dos términos: naturaleza pecaminosa por un lado y el Espíritu de Dios por otro lado. Tenemos que aclarar que cuando la Nueva Versión Internacional traduce naturaleza pecaminosa, lo está haciendo del griego sarx,
que literalmente significa carne. Por eso vamos a detenernos un poquito a analizar estos dos términos, carne y espíritu. Cuando el apóstol Pablo habla en esta porción de la carne, no se está refiriendo a nuestro cuerpo físico, aunque en ciertas ocasiones este término se usa Pablo también en este sentido, como por ejemplo en Romanos 1:3 dice, este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana, que según la carne dice literalmente, era descendiente de David. Se está refiriendo a la naturaleza humana, al cuerpo físico de Jesús. Pero en la mayoría de ocasiones en las que se usa este término, se habla de la naturaleza humana que está caída, la naturaleza humana que es débil hacia el pecado, con todas sus debilidades. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce naturaleza pecaminosa. Es muy probable que el uso que se haga y que se hace negativamente de carne sea tal vez por alguna influencia helenística, alguna influencia de la filosofía griega, platónica, en donde recordemos que existía esta dualidad entre el cuerpo y el espíritu, en donde el cuerpo, lo material es malo y lo espiritual es lo único bueno. Pero esto no quiere decir que sea así. Incluso en la ideología mismo de Pablo nunca quiere transmitir esta dualidad, ya que Pablo mismo en otras ocasiones nos habla de la esperanza de la resurrección del cuerpo, es decir, de la carne. Entonces en la Biblia no hay esta dualidad como que lo carnal, lo corporal es malo y lo espiritual es bueno. Tal vez se usa estos términos para un poco darse a entender en el medio helenístico, pero no es esa la idea en la Biblia. En la Biblia todo nuestro ser puede ser santificado por el Espíritu de Dios. Cuando se habla de espíritu, en cambio, del griego neuma, que significa aliento, soplo, también espíritu, en el contexto de este pasaje, en el capítulo 8 de Romanos, es claro que se está refiriendo al Espíritu de Dios. Algunos intérpretes piensan que de pronto en algunas ocasiones se está refiriendo al espíritu humano, pero según el contexto no es así, porque nuevamente insisto, la lucha en la Biblia no es entre nuestra carne y nuestro espíritu, sino más bien entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios. Es decir, nosotros elegimos entre ser gobernados por nuestra naturaleza o gobernados por el Espíritu de Dios, no por nuestro espíritu. Entonces, es por eso que en algunas traducciones se pone espíritu con mayúscula para diferenciar del espíritu humano. Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, espíritu con minúscula es el espíritu humano. Eso en base al contexto en el que se usa esta palabra. Ahora sí vamos a ver los textos de aquí de Romanos. Empieza Pablo diciendo, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. Por tanto, es una conclusión no solo de la sección anterior, sino de todo lo que argumentó en la epístola hasta hoy. Dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Equivale a hablar de la justificación que nosotros recibimos en Cristo. Ya no hay ninguna condenación porque somos justificados. Y eso lo explica posteriormente. Luego dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esta porción es muy importante porque nos presenta de alguna forma un resumen completo de lo que es el Evangelio, de lo que es la justificación que recibimos en Jesús. Comienza recordándonos lo que ya dijo en el capítulo 7, que la ley por sí sola no podía darnos santificación, porque nuestra
naturaleza pecaminosa anula el poder de la ley. Es decir, hasta ese punto, hasta el capítulo 7, nosotros también deberíamos clamar como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice Pablo que por esa misma razón Dios envió a Jesús, a que lo identifica como su propio Hijo, para diferenciarlo de los profetas de otros tiempos. Queda así planteado el argumento de la encarnación de Jesús, que es básico del Evangelio, y luego se topa el tema de la expiación, que dice: para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y de esa forma efectuó el pago por nuestros pecados. Y dice: las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Eso se refiere al aspecto de la justificación. Es decir, en este pasaje Pablo nos habla de la encarnación, la expiación y la justificación. Pero el Evangelio no estaría completo si no existiera la última parte de este texto, que dice que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esto, en cambio, se refiere a la santificación. Es el propósito de nuestra justificación, es llevarnos a la santificación. Si no, no tuviera sentido la obra de Cristo. Y esta santificación es lo que estamos hablando en este texto. Se lleva a cabo por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Luego dice Pablo: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Aquí se introduce otra parte muy importante en nuestra santificación, que es la mente. Debemos comprender que nuestra mente es en realidad lo que nosotros somos, ya que todo lo que somos, lo que hacemos, parte de nuestra mente. Entonces es nuestra mente la que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, en lugar de guiada por nuestra naturaleza pecaminosa. Si nuestra mente es guiada por el Espíritu, nos lleva a la vida, nos lleva a la santificación. Eso es muy importante en este texto. Entonces, lo que podemos afirmar aquí es que cuando nosotros vivimos con Jesús, nuestra mente es renovada por el Espíritu de Dios, lo cual implica tener unas nuevas convicciones, tener las convicciones correctas, que es lo que nos va a llevar a tomar decisiones correctas. Es lo mismo que afirma Pablo en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es, hasta aquí. Quiero plantear una pregunta que ustedes me pueden dejar en los comentarios, en el YouTube, en donde estén viendo este video. ¿Piensan ustedes que pueden existir, como a veces se afirma, creyentes, cristianos carnales y otros que sean cristianos espirituales? ¿Piensan que puede existir esta diferencia entre cristianos? ¿O será que si ya somos cristianos es imposible ser carnal, sino más bien al ser cristianos somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces obviamente solo somos espirituales? ¿Qué piensan ustedes sobre ese tema? Les dejo para que respondan esa pregunta. Sigamos analizando el texto y veamos si nos da más luces al respecto. Dice Pablo: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Entonces, la realidad de todo cristiano debe ser la afirmación que hace Pablo ahora: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esa es la solución al dilema que se planteó en el capítulo 7 de Romanos.
Entonces, a continuación, viene la afirmación que nos ayuda a comprender que lo que se trata aquí es del Espíritu de Dios, no de nuestro espíritu, porque dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto es porque si estamos unidos a Cristo, automáticamente tenemos el Espíritu de Dios. Que en este pasaje también se lo nombra como el Espíritu de Cristo. Entonces, esto nos ayuda a comprender que tener el Espíritu de Dios depende de tener a Cristo. Es decir, son cosas que suceden al mismo tiempo. Si tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios. Y nuevamente recalco esto, la santificación es solamente posible por el Espíritu de Dios. Esto ya se mencionó incluso desde el Antiguo Testamento. Quiero leer un texto que está en Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. La consecuencia también de tener el Espíritu de Dios en nosotros es que aunque el cuerpo esté muerto, es decir, destinado a la muerte, nosotros tendremos vida por el Espíritu que está en nosotros. Y este tener vida se refiere a la realidad de la resurrección, como lo explica en los siguientes versículos. En el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, estos versículos hablan claramente de la esperanza de la resurrección. Sigamos, Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Aquí se introduce el tema de la filiación que tenemos con Dios como hijos suyos. La afirmación, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, no contradice en nada la doctrina cristiana que dice que los hijos de Dios son los que están unidos a Cristo, porque como ya vimos, usando esta terminología de Romanos, solo significa que si estamos unidos a Cristo, en consecuencia somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso dice Pablo, los que son guiados por el Espíritu de Dios es porque son hijos de Dios. Ahora, esta expresión que dice que el Espíritu de Dios nos adopta como hijos y nos hace clamar Abba, Padre, es interesante porque utiliza dos términos. Uno es arameo, Abba, la palabra para papá o papito, Abba, y usa padre en griego, pater. De pronto, no sé, tal vez Pablo estaba pensando que Dios es un padre tanto para judíos como para griegos también. Es padre de todos quienes han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y luego dice, el mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces la afirmación de que el Espíritu de Dios le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, puede que se esté refiriendo a una experiencia existencial, pero no necesariamente emocional, ya que nuestras emociones son muy subjetivas y no podemos confiar mucho en nuestros sentimientos, emociones sobre el tema de nuestra filiación divina, sino más bien tiene que referirse a nuestras convicciones, a tener una convicción espiritual, una convicción de vida, más que a sentirlo. También quiero plantearles esta pregunta. No sé de qué forma ustedes sienten esta convicción de que el Espíritu diga a su espíritu de que son hijos de Dios. ¿Cómo experimentan eso en su día a día? Y luego Pablo nos muestra de que la bendición de ser hijos de Dios es que somos herederos y coherederos con Cristo, pero al mismo tiempo se presenta la responsabilidad que representa el que tendremos que padecer con Él, pero apunta obviamente a la gloria venidera. Y de eso profundizará un poco en los siguientes versículos del capítulo 8, que es lo que vamos a ver en el próximo video. Hasta aquí, este video.
con esta porción muy importante de Romanos que nos habla de nuestra santificación. Bien, recuerden que todas estas lecciones, todo este texto ya está disponible en un libro que se llama Romanos verso por verso y ustedes le pueden conseguir en la plataforma de Amazon. El link les dejo en la descripción de este video. Recuerden suscribirse al canal para estar pendientes de todos estos videos. Solo denle clic en suscribirse, denle clic también en la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando haya un video nuevo. Recuerden que hay otras series en el canal, estoy subiendo también una serie sobre la epístola de Santiago. Este en cambio es de mensajes expositivos de la epístola de Santiago. Hay otras series de videos que les pueden interesar. También les adelanto un poquito que próximamente, en las próximas semanas, estaré empezando nuevamente un curso de predicación expositiva. Hace unos años atrás subí una serie de videos también al canal sobre este tema, predicación expositiva, pero pienso que es tiempo de volverlos a grabar. Hay muchas cosas que uno se aprende con la experiencia en los años y hay cosas que tendría que aumentar, explicar mejor sobre este curso de predicación expositiva. Díganme qué piensan, si les interesa, si quisieran esta serie de videos. Bien, recuerden buscarme en las redes sociales, mi página cibersaulo.net, y también les comento que tengo una nueva página web que se llama todoteos.com. Les invito a que visiten esta página. Poco a poco estoy enfocándome más en esta página que es todoteos.com. Tiene muchas cosas, herramientas para la vida espiritual. Búsquenme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también como Cibersaulo, también como Todoteos. Tengo una cuenta también en el Instagram. Y siempre gracias por estar pendientes de estos videos. Les voy a dejar por aquí unas 2 sugerencias de videos. Les dejo un enlace para que se suscriban. Y conmigo eso es todo. Que el Señor les bendiga.